Hola crocheteros, bienvenidos a la segunda parte de nuestro tutorial de gorro de gladiador. Lo habíamos dejado en hacer filas sin aumento aquí en esta parte central de nuestro gorro. Entonces ahora vamos a continuar haciendo esta parte de la boca, ahora con unas disminuciones, y también aprenderemos a hacer la cresta de nuestro gorro. No olviden suscribirse al canal para estar al tanto de todas las novedades. Empezamos ya con la segunda parte. Bueno, muy bien, pues aquí lo pueden ver. Hasta aquí habíamos hecho la mitad, luego contamos las franjas que habíamos hecho sin aumento y las replicamos al otro lado. Yo aquí tengo mis 6 franjas sin aumento ya para el otro lado y ya voy a empezar con las disminuciones para lograr imitar esta sección de aquí. Entonces, para las disminuciones, bueno, como siempre vamos a cambiar de color. Bueno, ahí ya cambié de color, entonces hago una cadena para empezar la nueva fila, giramos el trabajo. Las filas con disminuciones son muy parecidas a las filas con aumentos, solo que en vez de identificar los 2 puntos centrales, vamos a identificar 4 puntos centrales. En este caso son estos 4, entonces nos vamos a ir hasta el primero de esos puntos haciendo puntos bajos, normales, solitos. Y luego aquí ya me encontré los 4 puntos centrales. En el primero de esos 4 puntos y en el segundo voy a hacer la primera disminución. Inserto el ganchillo en el primero, salgo, pero no hago nada con esos 2 aritos, paso al segundo de esos 4 puntos centrales y ahora me quedan 3 aritos en el ganchillo. Los atravieso todos juntos y ya tengo la primera disminución. Ahora voy a hacer la otra en los otros 2. Por aquí no hago nada con esos 2 aritos. Ahora paso al cuarto punto central, atravieso todos juntos y ya tengo 2 disminuciones en los 4 puntos centrales. Y aquí ya en estos puntos que me quedan sigo haciendo puntos bajos solitos hasta terminar la fila. En todas las filas de vuelta van a ser igual, hago una cadena, giro el trabajo y voy a hacer un punto bajo en cada punto disponible. Y debemos contar en las filas de vuelta 2 puntos menos que la sección anterior. Yo ahora estoy contando 12 puntos, tenía 14 en mi sección anterior. Y así seguimos disminuyendo en cada fila de ida hasta que tengamos 4 puntos bajos. Entonces voy a hacerlo otra vez para que ya nos quede claro y el resto seguimos cada uno. Aquí cambio de color, hago una cadena, identifico los 4 puntos centrales de la fila que voy a trabajar. En este caso serían estos 4 puntos, 1, 2, 3, 4. Entonces me voy hasta allá haciendo puntos bajos solos. Muy bien, ya llegué. Voy a hacer una disminución en los 2 primeros puntos centrales. Por aquí empiezo la disminución y aquí la termino. Y ahora otra disminución en el tercero y cuarto punto central. Aquí empiezo, aquí la termino, atravieso y ya tengo mis 2 disminuciones. Ahora termino la fila con puntos bajos solitos, cadena y me devuelvo haciendo un punto bajo en cada punto disponible. En esta fila debo contar 2 puntos menos, o sea, aquí ya tengo 10 puntos. Y así seguimos disminuyendo hasta tener 4 puntos bajos. Bueno, aquí ya estoy terminando, ya acabo de hacer la fila de ida con la disminución y la fila de vuelta que ya tiene 4 puntos bajos. Aquí voy a hacer otras 2 filas con 4 puntos bajos. Entonces cadena, giro y ya no hago disminución ni nada, sino solo 4 puntos bajos. Eso por 2 filas.
Muy bien, ya casi voy a terminar. Si cuento estas filas últimas en gris, aquí tengo 4. Para la última fila voy a hacer una cadena giro y voy a hacer una disminución en los 2 puntos centrales para que me queden 3 puntos bajos, que fue con lo que empezamos al otro lado. Aquí un punto solito, luego una disminución y luego me queda un punto bajo, ahí hago un punto bajo solito. Y listo. Ya terminamos nuestra boca. Nos debe quedar la misma forma por lado y lado. Yo le voy a hacer un borde en negro, aprovechando que el hilito negro me quedó por aquí. Recordemos que el borde en punto bajo debe ser mirando hacia nosotros donde queremos que quede el derecho de la parte de la boca. Entonces, bueno, y nada, ahí solo es empezar. Tomamos ese hilo y ya empezamos a hacer nuestros puntos bajos. Esto es opcional, si quieren dejar la boca así sin borde, también queda bonita. Muy bien, pues así nos quedaría la parte de la boca que luego vamos a pasar a unir con unos botones al gorro. Ahora vamos a hacer como la cresta de la parte de arriba del gorro. Para eso vamos a hacer 14 cadenas si estás haciéndolo para bebé, 18 cadenas si lo estás haciendo para niño y 22 cadenas, como es mi caso, si lo estás haciendo para adulto. Ahora, desde la segunda cadena, desde el ganchillo, vamos a empezar a trabajar puntos bajos hasta llegar al otro lado. Muy bien, ya hice todos esos puntos bajos. Ahora para la segunda vuelta vamos a hacer una cadena, giramos y vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento y así hasta terminar la fila. Entonces empezamos por aquí, 1 y 2 puntos bajos y en el tercer punto un aumento. Aquí un punto bajo y en el mismo agujero otro. Repito esta secuencia todas las veces que sea necesario y así hasta terminar la fila. Muy bien, pues ya llegué al otro lado, ya tengo una de las partes de mi cresta, voy a hacer 2 partes como esta, entonces voy a cortar aquí ya el hilo y volvemos a hacer una sección igualita a esta. Bueno, muy bien, cuando ya estemos terminando la segunda sección que hicimos igual a la primera, no vamos a cortar la lana, la vamos a dejar ahí, vamos a hacer una cadena, vamos a girar y voy a traer la primera sección que la curva nos quede para el mismo lado. Esto tiene una ligera curva gracias a los aumentos. La ponemos por detrás porque las vamos a unir para ya hacer nuestra cresta. Entonces vamos a insertar el ganchillo en el primer punto disponible. Luego insertamos en el primer punto de la parte de atrás y vamos a unir con punto bajo. Vamos a hacer aquí punto bajo. Y así por cada punto disponible. Insertamos adelante, insertamos atrás y luego trabajamos nuestro punto bajo como lo haríamos normalmente. Muy bien, aquí acabo de hacer como el último punto bajo de aquí arriba, ¿vale? Aquí ya llegué a la parte de la esquina y aquí voy a seguir trabajando puntos bajos en esta parte para que también me quede cerrada. Ahí donde podamos insertar el ganchillo, hacemos nuestro punto bajo. Ahí está la esquina de abajo de la cresta. Recuerden, toda oportunidad es buena para ir camuflando estos hilitos, así sea por dentro como un sándwich. Y ahora en la parte de abajo de la cresta, o sea, esta es la parte de arriba, la que va a quedar, digamos, para arriba, y esta es la parte que va a quedar pegada al gorro, ¿no?
Entonces esta parte la vamos a unir también, pero no la vamos a unir con punto bajo, sino que la vamos a unir con punto deslizado. Entonces igual, insertamos adelante, insertamos en el punto equivalente atrás, pero aquí hacemos puntos deslizados. Si se están preguntando por qué puntos deslizados y no puntos bajos, es para que esto nos quede más gruesito, no tan finito, y así nuestra cresta tenga como mayor sujeción en la parte de abajo y no esté ahí como bailando en el gorrito. Entonces, bueno, seguimos haciendo los puntos deslizados hasta el otro lado. Luego hacemos aquí un par de puntos bajos como en la otra esquina y ya cerramos aquí con un punto deslizado. Muy bien, pues como les dije, cerramos con un punto deslizado sobre el primer punto bajo que hicimos ahí de la unión y ya podemos cortar nuestro hilo y pasar a unir todas las piezas y a formar nuestro gorrito de gladiador. Muy bien, pues para unir nuestra cresta vamos a doblar el gorrito como de perfil y aquí vamos a traer nuestra cresta y vamos a tomar como referencia la segunda vuelta de la parte de arriba, aquí. Ese va a ser como el punto inicial y luego ya vamos cosiendo hacia abajo, hacia el otro lado, pues lo que nos dé según nuestra talla. Entonces, vamos a traer una aguja con hilo del mismo color y ahí vamos a empezar a coser. Intentaremos coser como en zigzag, como una vez para allá y una vez para acá, no todo del mismo lado, para que así pues no se nos vaya para un lado la cresta, sino que nos quede ahí como bien en la mitad. Entonces aquí voy. Bueno, yo no soy muy experta costurera, pero creo que podremos lograrlo. Aquí ya pues rematamos cuando ya terminemos. Y ya podemos pasar a esconder el hilo por dentro del gorrito, lo mismo con el del principio. Bueno, muy bien, pues ahora vamos a ver la parte de la boca. Entonces para esto necesitamos nuestros botones y nuestra parte de la boca por el lado derecho por el que la queremos poner. Pero es importante que el botón no cosa esto, o sea, no lo deje bien sujeto, sino que solo vamos a atravesar los hilos por aquí con un agujero y realmente el botón va a ir cosido a la parte de atrás. Esto simplemente lo atraviesa en un agujero, pues para que esta parte pueda subir y bajar. Entonces, vamos a atravesar primero el botón con los hilos para que eso sea más fácil. Después vamos a, con ayuda del ganchillo, atravesar esos hilos, como les digo, solo en un punto, solo en un huequito, que ahí no haya nada sujeto. Y no está sujeto nada. Y luego sí que lo vamos a sujetar de la parte de abajo, del gorro como tal. Repetimos en el otro lado y ya tendremos lista y bien sujeta esta parte. Y listo, crocheteros, así terminamos nuestro gorrito. Espero que les haya gustado este tutorial. Muchísimas gracias por darle manita arriba a este video y por suscribirse, porque bueno, ahora estoy sacando nuevas secciones, así que bueno, mejor estar en contacto. Nos vemos en los próximos tutoriales. Un abrazo y buen crochet.